La paz de 10.000 años ha terminado. Los extraterrestres declaran la guerra, pero solo los humanos ríen. Los humanos se ríen del comandante supremo de informó Zorak. La teniente Vex. Su piel violeta se sonrojó. Un tono púrpura más profundo por la vergüenza. En realidad se están riendo. Los 4 ojos de Zorak parpadearon. Una rápida sucesión. Una señal de extrema agitación entre la especie Qian, pero sus apéndices superiores aferraron a la silla de mando con tanta fuerza que el reforzado comenzó a distorsionarse. Reproducir la transmisión. Él gruñó. La pantalla principal cobró vida mostrando el rostro de la representante humana. Una mujer con cabello castaño rojizo corto contra su cráneo y ojos del color de los océanos de la Tierra. Su nombre era Almirante Tessa Monroe, comandante suprema de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. A ver si lo entiendo, dijo sin siquiera intentar ocultar la sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios. Ustedes, los poderosos, el Imperio Qian, están declarando la guerra a la humanidad porque nos negamos a darles derechos exclusivos de minería sobre una roca deshabitada en el borde de nuestro sistema solar. El corazón secundario de Sordouk comenzó a palpitar. La audacia, la falta de respeto, la completa falta de terror. Somos el Imperio Qian. Le había dicho en la transmisión original. Hemos conquistado 12 galaxias. Nuestras naves de guerra borran soles. Nuestros soldados se cuentan por billones. El tratado de paz de 1000 años firmado por sus antepasados ha expirado y elegimos no renovarlo. ¿Nos rendiremos ahora o nos enfrentaremos a la extinción? ¿Y qué había hecho este humano? Rió. De hecho, rió. ¿Se dan cuenta de que los hemos estado observando durante los últimos 1000 años? El almirante Monroe continuó en la grabación. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones, estudiando su tecnología, analizando sus tácticas. El tratado no era para nuestra protección, era para la tuya. El puente quedó en silencio. 50 de los oficiales de mayor rango del imperio miraron fijamente a su comandante supremo esperando su reacción. Está fanfarroneando, susurró el oficial científico Krell. Su voz apenas se oía. Deben estar fanfarroneando. ¿Están? Interrogaron a Zorak dirigiéndose a su director de inteligencia. Lurar, explíquele esto. Reacción. ¿Por qué no se encogen de miedo? ¿Por qué no imploran clemencia? Son solo una especie confinada en un solo sistema solar. El director Lurar avanzó. Su exoesqueleto chasqueó nerviosamente. Comandante Supremo. Nuestra inteligencia sobre los humanos es limitada. El tratado impidió la observación directa. Sabemos que eran primitivos cuando los encontramos por primera vez. Acababan de lograr el vuelo espacial. Sus armas eran químicas. Su medicina aún dependía de abrir cuerpos y coserlos. Y ahora exigía Zorak. No lo sabemos, admitió Lurar. El tratado nos mantuvo a 5 años luz de su sistema en todo momento. Hemos detectado lecturas de energía inusuales a lo largo de los siglos, pero nada concluyente. Es posible que hayan avanzado. Zor resopló en apenas 1000 años. Es imposible. Ninguna especie se desarrolla tan rápido. Nos tomó 15.000 años lograr el viaje interestelar. Con el debido respeto, el comandante interrumpió. El almirante de flota Dex. Quizás deberíamos enviar una nave exploradora para evaluar sus capacidades antes de comprometernos con una invasión total. Cobardía. Zorak de mi flota, almirante, no menos. Somos Qian, no exploramos, no evaluamos, conquistamos. Pero, el comandante supremo insistió. Dex. Sus tentáculos faciales, retorciéndose de preocupación. Si hay una mínima posibilidad de que el humano diga la verdad, rugió Zorak, elevándose a su altura máxima de 3.6 metros. Preparen la armada. Todas las naves, todos los guerreros. Oscureceremos sus cielos, herviremos sus océanos. Les recordaremos a estos humanos lo que significa enfrentarse al poder del Imperio Qian. Mientras los oficiales del puente se apresuraban a cumplir sus órdenes, Sordouk volvió a la pantalla, estudiando el rostro del humano. El almirante Monroe seguía sonriendo con sorna. Una cosa más, dijo en la grabación justo antes de cortar la transmisión. ¿Cuándo vienes? ¿Traes algo interesante? Hemos estado atrapados en este sistema solar durante 1000 años sin nada que hacer más que prepararnos para tu regreso. Tenemos muchas ganas de ver lo que has conseguido. La transmisión terminó y Zor sintió una sensación que no había experimentado en siglos. ¿Era duda? Sacudió su enorme cabeza.
Disipando la sensación desagradable, director Lurar, ¿cuál es la capacidad militar humana? Lurar consultó su panel de datos basándose en información milenaria. Tenían aproximadamente 50 millones de soldados y 10.000 naves espaciales primitivas, y nuestras fuerzas, 10 billones de guerreros en todo el imperio, con 500 millones de actuales. Desplegados en nuestras naves capitales, la armada consta de 100.000 naves de guerra cada una, capaces de reducir la superficie de un planeta a magma. Sortak se relajó un poco. Los números no mienten. Incluso si han avanzado, no pueden haber igualado ese tipo de poderío militar. Hay algo más, dijo el comandante supremo Lurar con vacilación. Los humanos hablan. En nuestras evaluaciones iniciales, notamos un rasgo psicológico inusual. Responden a las amenazas volviéndose más agresivos en lugar de más sumisos, y tienen una extraña relación con su mortalidad. Saben que morirán, pero actúan como si fueran inmortales. Esto hace que su comportamiento sea impredecible. Zorak hizo un gesto desdeñoso. Las peculiaridades psicológicas del apéndice no lo salvarán. Los cañones de plasma fijaron rumbo al sistema de almas. Velocidad máxima mientras la poderosa armada que comenzaba a moverse formando un enjambre de destrucción que se extendía años luz. Zor que no podía quitarse el recuerdo de la risa del humano. No era la risa de alguien fanfarroneando. Era la risa de alguien que sabía algo que él desconocía, y por primera vez en sus 300 años de vida, el comandante supremo Zorak sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viaje a la Tierra tomó 3 semanas estándar. 3 semanas de preparación, 3 semanas de simulacros de batalla, 3 semanas de Zorak asegurando a sus comandantes que esta sería una conquista rápida y gloriosa, 3 semanas intentando olvidar el sonido de la risa humana. Nos acercamos al límite del sistema Soul. El comandante supremo anunció el navegante Cell, la órbita de Plutón en 5 minutos. Zorak asintió. Su armadura ceremonial plateada brillaba bajo las luces del puente. Se había vestido para la victoria hoy. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado? La oficial de comunicaciones Trill revisó sus instrumentos. Nad. Comandante. Nada. Transmisiones. No hay preparativos defensivos. Su sistema parece completamente abierto. Zor sopló con exceso de confianza. El presagio más fiable de la derrota, mientras la armada cruzaba la frontera del sistema Soul. Todos los que en el puente esperaban las alarmas de los defensores humanos, para cualquier cosa que explicara. La desconcertante confianza del almirante Monroe. Nada ocurrió. Continuó la aproximación. Ordenó a Zorak mantener la formación de batalla. Las naves de guerra que se adentraron más en el sistema, pasando los gigantes de hielo Neptuno y Urano sin incidentes. Cuando llegaron a Saturno, Zorak comenzó a relajarse. Quizás los humanos realmente estaban. La armada crexiana se acerca. Quizás simplemente se habían vuelto locos durante sus 1000 años de aislamiento. El comandante supremo llamó al oficial científico que, de repente, estoy detectando lecturas anómalas de los anillos de Saturno. Explícame, los anillos se están moviendo, dijo, confusión evidente en su voz. Secciones de ellos están cambiando de posición contra la mecánica orbital. Antes de que Zorak pudiera responder, la pantalla táctica estalló con advertencias. Los anillos de Saturno se estaban rompiendo, pero no al azar, se estaban reformando, cambiando, transformándose. No es hielo, susurró Krell. Los anillos no son hielo ni roca, son naves. Terminó Sort observando con horror cómo, millones saben, miles de millones de pequeñas naves emergían de su escondite perfecto. Habían estado disfrazadas como parte de... Los anillos de Saturno eran indistinguibles de los escombros naturales hasta que se movieron. Transmisión entrante. Anunció Trill con voz temblorosa. La pantalla de visualización se activó mostrando la almirante Monroe de nuevo. Estaba de pie sobre lo que parecía ser un puente similar al suyo, pero más elegante. Bienvenido a Soul Commander, Zorak dijo alegremente. Veo que has traído a toda la familia. Qué considerado. Zorak luchó por mantener la compostura. ¿Cuál es el significado de este engaño? ¿De dónde salieron estas naves? De engaño. Monroe levantó una ceja. Oh, engaño, solo preparación. En cuanto a las naves, las construimos todas, 10.000 millones de ellas. Teníamos mucho tiempo libre. ¿Sabes qué? Con el Tratado de Paz y todo lo imposible. Rugido. Zor, ninguna civilización podría construir tantas naves. Oh, es cierto. Todavía construyes tus naves a mano. ¿No? ¡Qué pintoresco! Monroe sonrió.
Automatizamos ese proceso. Hace unos 800 años, nuestros fabricantes pueden producir una nave de guerra completamente funcional cada 1.3 segundos. Hizo los cálculos. Sor se volvió hacia las armas de su oficial táctico. Estado, todos los sistemas listos. Supremo, comandante, apunten a su flota. Monroe suspiró en la pantalla. ¿De verdad? Ese es tu turno. Entonces la armada quien desató su furia. 100.000 naves capitales disparando simultáneamente contra el enjambre de naves humanas. El vacío del espacio se iluminó con armas de energía. Una deslumbrante exhibición de poder destructivo que habría aniquilado cualquier fuerza convencional. Pero las naves humanas se movieron. No solo evadieron, sino que bailaron. Se retorcieron y giraron con una precisión imposible. Algunas de ellas aceleraron a velocidades que deberían haber licuado a cualquier piloto orgánico. No están tripuladas. Creel se dio cuenta. Esas naves son autónomas. ¿Correcto?, dijo Monroe, todavía observando con aparente diversión. Las llamamos el enjambre. Totalmente ya. Controlados. Llevan unos 900 años realizando simulacros de combate contra tácticas Qian. Son bastante buenos en eso. Ni una sola nave humana ha sido alcanzada. Ni una. Nos toca, dijo Monroe. Su sonrisa se desvaneció. Fue solo una pequeña demostración. Un grupo de naves humanas, quizás 1.000 de los miles de millones, rompió la formación y aceleró hacia la flota Qian. Eran diminutas comparadas con las enormes naves de guerra Qian, cada una no más grande que una lanzadera planetaria. Las pantallas defensivas, al máximo, ordenaron a Zorak. Las naves humanas no dispararon. En cambio, simplemente atravesaron las pantallas de defensa Qian como si no estuvieran allí. Luego, hicieron contacto con los cascos de 20 naves Qian y atravesaron el metal sólido segundos después. Esas 20 naves de guerra Qian simplemente se desintegraron a nivel molecular en nubes de átomos. El puente de la nave insignia imperial quedó en silencio. Estos cambios, la tecnología, explicó Monroe, permite que nuestras naves existan temporalmente entre estados de la materia. Lo descubrimos mientras estudiábamos mecánica cuántica. Es bastante útil para defenderse de algo que puede ignorar tus defensas por completo. Zorak no tenía palabras. Esto no era solo tecnología avanzada, era magia, brujería, ciencia que desafiaba la comprensión. Así que Monroe continuó, aplaudiendo. Aquí está mi contraoferta. Toma tu flota y vete a casa. Renueva el tratado esta vez por 10.000 años y fingiremos que este pequeño malentendido nunca ocurrió. Si nos negamos, Zorak logró decir. Su voz era apenas un susurro. El rostro del almirante Monroe se puso serio por primera vez. Entonces terminaremos nuestra demostración. El imperio quien necesitará encontrar un nuevo comandante supremo y alrededor de 100.000 nuevos buques de guerra. El comandante supremo Zorak nunca se había retirado en sus 300 años de carrera militar. El concepto era tan ajeno a la doctrina que aunque su idioma carecía de una palabra adecuada para él, la traducción más cercana era reposicionamiento estratégico para la futura conquista. La frase se usaba tan poco que la mayoría de los oficiales ni siquiera sabían que existía. Aquí estaba, ordenando la armada más poderosa de el universo para retroceder de un solo sistema estelar. Todas las naves invierten el rumbo. Ordenó cada palabra con un sabor amargo. Su lengua mantuvo la formación defensiva, sin acciones agresivas. Sus oficiales del puente intercambiaron miradas de asombro, pero cumplieron sus órdenes sin cuestionar. Incluso los más hambrientos de batalla habían presenciado la desintegración molecular de 20 naves de guerra Qian. Ninguno quería compartir ese destino. Las naves humanas mantienen la posición, informó el oficial táctico JX. No están persiguiendo. En la pantalla de vista, el almirante Monroe asintió con aprobación. Sabia elección. Comandante, sus naves son libres de irse ilesas. Esto no ha terminado. El imperio Qian no se rinde. Por supuesto que no. De acuerdo, Monroe, con un atisbo de esa exasperante sonrisa volviendo. Solo son estratégicos, reposicionándose para una futura conquista. Lo entendemos completamente. Los ojos de Zorak se entrecerraron. Hablas nuestro idioma. Hablamos los 3.177 idiomas. ¿Usados? En todo el imperio Qian. Ella respondió, incluyendo los 22 dialectos militares clasificados. Un análisis lingüístico fue una de nuestras primeras prioridades de investigación. Has estado espiando. Nosotros.
Acusó a Zorak a pesar del tratado. El almirante rió, de nuevo con esa misma risa, segura que lo había atormentado durante semanas. El tratado nos impedía acercarnos a menos de 5 años luz del espacio Qian. No decía nada sobre observación remota. Observación remota a través de miles de años luz. Comunicación imposible por entrelazamiento cuántico. Explicó como si hablara con un niño. Transferencia instantánea de datos a distancias ilimitadas. Hemos tenido diminutas sondas de observación esparcidas por todo su imperio durante unos 950 años. Son del tamaño de una partícula de polvo, así que no se molesten en buscarlas. Zorak sintió la retirada humillante. Ira creciendo, amenazando con abrumar su juicio. ¿Te atreves a burlarte del mayor imperio que el universo haya conocido? El mayor. Monroe inclinó la cabeza, pensativamente. ¿Por qué territorio métrico? Seguro que nos superas. Nos hemos quedado en un sistema solar. Pero la tecnología, la eficiencia de los recursos, la comprensión científica, los avances médicos. Me temo que te estás quedando. Por varios siglos. ¿Mientes? Rugió Zorak. No hay avances en las especies. Tan rápidamente. La mayoría no está de acuerdo, Monroe, pero la mayoría de las especies no tienen nuestra particular combinación de corta vida, intensa curiosidad y temor existencial. Sabíamos que podríamos enfrentar la extinción en cualquier momento. Es notable lo que los humanos pueden lograr cuando están debidamente motivados. Mientras la flota Qian continuaba su humillante retirada, el director Lurmer se acercó a la silla de mando de Zorak y habló en voz baja. Comandante Supremo, he estado analizando las naves humanas. Sus firmas energéticas son diferentes a cualquier otra en nuestra base de datos y sus números, incluso con automatización avanzada. Construir miles de millones de naves de guerra requeriría recursos superiores a los que un solo sistema solar debería. Proporcione su punto, director Zorak. Creo que lo han dominado. Controlados. Llevan unos 900 años realizando simulacros de combate contra tácticas Qian. Son bastante buenos en eso. Ni una sola nave humana ha sido alcanzada. Ni una. Nos toca, dijo Monroe. Su sonrisa se desvaneció. Fue solo una pequeña demostración. Un grupo de naves humanas, quizás 1000 de los miles de millones, rompió la formación y aceleró hacia la flota Qian. Eran diminutas comparadas con las enormes naves de guerra Qian, cada una no más grande que una lanzadera planetaria. Las pantallas defensivas, al máximo, ordenaron a Zorak. Las naves humanas no dispararon. En cambio, simplemente atravesaron las pantallas de defensa Qian como si no estuvieran allí. Luego, hicieron contacto con los cascos de 20 naves Qian y atravesaron el metal sólido segundos después. Esas 20 naves de guerra Qian simplemente se desintegraron a nivel molecular en nubes de átomos. El puente de la nave insignia imperial quedó en silencio. Estos cambios. La tecnología, explicó Monroe, permite que nuestras naves existan temporalmente entre estados de la materia. Lo descubrimos mientras estudiábamos mecánica cuántica. Es bastante útil para defenderse de algo que puede ignorar tus defensas por completo. Zorak no tenía palabras. Esto no era solo tecnología avanzada, era magia, brujería, ciencia que desafiaba la comprensión. Así que Monroe continuó, aplaudiendo. Aquí está mi contraoferta. Toma tu flota y vete a casa. Renueva el tratado esta vez por 10.000 años y fingiremos que este pequeño malentendido nunca ocurrió. Si nos negamos, Zorak logró decir. Su voz era apenas un susurro. El rostro del almirante Monroe se puso serio por primera vez. Entonces terminaremos nuestra demostración. El imperio que necesitará encontrar un nuevo comandante supremo y alrededor de 100.000 nuevos buques de guerra. El comandante supremo Zorak nunca se había retirado en sus 300 años de carrera militar. El concepto era tan ajeno a la doctrina que aunque su idioma carecía de una palabra adecuada para él, la traducción más cercana era reposicionamiento estratégico para la futura conquista. La frase se usaba tan poco que la mayoría de los oficiales ni siquiera sabían que existía. Aquí estaba, ordenando la armada más poderosa de el universo para retroceder de un solo sistema estelar. Todas las naves invierten el rumbo. Ordenó cada palabra con un sabor amargo. Su lengua mantuvo la formación defensiva, sin acciones agresivas. Sus oficiales del puente intercambiaron miradas de asombro, pero cumplieron sus órdenes sin cuestionar. Incluso los más hambrientos de batalla habían presenciado la desintegración molecular de 20 naves de guerra Qian.
Ninguno quería compartir ese destino. Las naves humanas mantienen la posición, informó el oficial táctico JX. No están persiguiendo. En la pantalla de vista, el almirante Monroe asintió con aprobación. Sabia elección. Comandante, sus naves son libres de irse ilesas. Esto no ha terminado. El Imperio Qian no se rinde. Por supuesto que no. De acuerdo. Monroe, con un atisbo de esa exasperante sonrisa volviendo. Solo son estratégicos, reposicionándose para una futura conquista. Lo entendemos completamente. Los ojos de Zorak se entrecerraron. Hablas nuestro idioma. Hablamos los 3177 idiomas. ¿Usados? En todo el Imperio Qian. Ella respondió, incluyendo los 22 dialectos militares clasificados. Un análisis lingüístico fue una de nuestras primeras prioridades de investigación. Has estado espiando. Nosotros. Acusó a Zorak a pesar del tratado. El almirante rió. De nuevo con esa misma risa, segura que lo había atormentado durante semanas. El tratado nos impedía acercarnos a menos de 5 años luz del espacio Qian. No decía nada sobre observación remota. Observación remota a través de miles de años luz. Comunicación imposible por entrelazamiento cuántico. Explicó como si hablara con un niño. Transferencia instantánea de datos a distancias ilimitadas. Hemos tenido diminutas sondas de observación esparcidas por todo su imperio durante unos 950 años. Son del tamaño de una partícula de polvo, así que no se molesten en buscarlas. Zorak sintió la retirada humillante. Ira creciendo, amenazando con abrumar su juicio. ¿Te atreves a burlarte del mayor imperio que el universo haya conocido? El mayor. Monroe inclinó la cabeza. Pensativamente. ¿Por qué territorio métrico? Seguro que nos superas. Nos hemos quedado en un sistema solar, pero la tecnología, la eficiencia de los recursos, la comprensión científica, los avances médicos. Me temo que te estás quedando. Por varios siglos. Mientes, rugió Zorak. No hay avances en las especies. Tan rápidamente. La mayoría no está de acuerdo, Monroe, pero la mayoría de las especies no tienen nuestra particular combinación de corta vida, intensa curiosidad y temor existencial. Sabíamos que podríamos enfrentar la extinción en cualquier momento. Es notable lo que los humanos pueden lograr cuando están debidamente motivados. Mientras la flota Qian continuaba su humillante retirada, el director Lurmer se acercó a la silla de mando de Zorak y habló en voz baja. Comandante Supremo, he estado analizando las naves humanas. Sus firmas energéticas son diferentes a cualquier otra en nuestra base de datos y sus números, incluso con automatización avanzada. Construir miles de millones de naves de guerra requeriría recursos superiores a los que un solo sistema solar debería. Proporcione su punto, director y Zorak. Creo que lo han dominado. Conversión de materia a un nivel fundamental. Están creando naves a partir de energía bruta, quizás incluso a partir de fluctuaciones del vacío. Las implicaciones científicas son asombrosas. Zorak absorbió esta información con creciente horror. Si los humanos pudieran crear materia a partir de energía a voluntad, no habría límite a su potencial militar. Podrían producir armadas infinitas, armas infinitas, soldados infinitos. Almirante Monroe dijo, forzando la cortesía en su voz antes de partir. ¿Debo preguntar por qué sus antepasados firmaron el tratado en primer lugar? Si no fue por protección, ¿entonces con qué propósito? La expresión de R se suavizó ligeramente. Honestamente, lástima, repitió Zor. Incrédulo, nuestros primeros especialistas de contacto determinaron que su especie representa un callejón sin salida en su desarrollo. Ella explicó que su evolución biológica y cultural ha alcanzado su punto máximo sin influencia externa. Permanecerán tecnológicamente estancados durante milenios. ¿Nuestros antepasados? Pensaron que darles 1000 años podría ayudarlos a avanzar de forma independiente, a ponerse al día un poco antes de que tuviéramos que interactuar como iguales. Evidentemente, eso fue demasiado optimista. El puente volvió a quedar en silencio. No fue el silencio de la conmoción esta vez, sino el silencio colectivo. Humillación. Cada oficial, cada guerrero presente sintió el aguijón de sus palabras porque en el fondo reconocieron la verdad en ellas. El imperio no había producido un avance tecnológico significativo en generaciones. Su conquista siempre se había tratado de apropiarse de las innovaciones de otros, no de crear las suyas propias. Regresaremos, prometió Zor.
La desesperación le quebró la voz. Estudiaremos, avanzaremos y regresaremos. Realmente espero que lo hagas, dijo Monroe, y por primera vez parecía haber genuina sinceridad en su voz. La galaxia necesita que los Xans evolucionen. Más allá de la conquista, hay amenazas ahí fuera que requieren cooperación, no competencia. Amenazas que ni humanos ni Xians pueden enfrentar solos. Los 4 ojos de Sor Z parpadearon confundidos. ¿Qué amenazas en 12 galaxias hemos encontrado? No hay especies más poderosas que nosotros porque no quieren ser encontrados, dijo Monroe crípticamente. Todavía no, pero están observando como nosotros los hemos estado observando antes de que Zorak pudiera exigir una aclaración. La enorme flota humana comenzó a moverse no hacia los Xans en retirada, sino hacia formación compleja que parecía ondularse a través del espacio mismo. ¿Qué están haciendo?, preguntó K, revisando frenéticamente sus instrumentos. No, empezó a ladrar y luego se congeló a mitad de la frase. Comandante Supremo, están creando una anomalía gravitacional, una masiva en la pantalla de la vista. Los miles de millones de naves humanas comenzaron a girar en perfecta sincronización, generando un pozo de gravedad artificial de proporciones imposibles. El espacio mismo comenzó a deformarse visiblemente. Esto es solo una pequeña demostración de lo que podemos hacer, dijo Monroe. Algo para recordarnos. El vórtice giratorio de naves colapsó repentinamente hacia adentro y por un breve momento pareció como si hubiera nacido una nueva estrella. Un destello cegador obligó a la pantalla de la vista a oscurecerse automáticamente cuando la luz se desvaneció. ¿Dónde? Miles de millones de naves habían estado flotando, ahora un Saturno perfectamente formado. Anillos en total. Un duplicado exacto del gigante gaseoso creado en minutos. Acaban de crear un planeta, susurró la navegante Cell. Su voz teñida de asombro religioso. Estaremos en contacto, comandante Zorak, dijo Monroe. Su imagen comienza a desvanecerse. ¿Cuándo estás listo para una conversación real sobre el futuro hasta entonces? Les sugiero que usen su tiempo sabiamente. La transmisión terminó y la armada, quien se alejó cojeando del sistema celular. Sor permaneció inmóvil en su silla de mando, mirando al duplicado de Saturno, que se hacía más pequeño en la pantalla de la vista. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba ser primitivo. El regreso aquí a Prime le llevó 3 meses. 3 meses de silencio y vergüenza. 3 meses de Sor encerrado en sus aposentos, repasando todo lo que sabían sobre los humanos, buscando desesperadamente alguna debilidad, algún defecto en sus capacidades aparentemente divinas. No encontraron nada. Cuando la armada finalmente llegó al mundo natal de los Qian, Sordou esperaba ser despojado de su rango, posiblemente incluso ejecutado por su fracaso. El imperio Qian no toleraba la derrota, pero para su sorpresa, el Alto Consejo solo solicitó una audiencia privada, lejos de las miradas indiscretas de la población general. «Cuéntanos todo», ordenó el archiconsejero Vexar, el Xian vivo más antiguo y jefe nominal del imperio. No omitir nada. Zorak relató todo el humillante encuentro. Los humanos, la risa, la flota oculta, la fase, tecnología de cambio, la creación de materia del duplicado de Saturno con cada revelación. Las expresiones de los miembros del Consejo se volvieron más graves, y estos humanos afirman que existen amenazas mayores que ellos mismos. Preguntó el consejero Dres cuando terminó. Sí, consejero, aunque no dieron detalles. Un farol, tal vez. Sugirió el consejero Krell una táctica para evitar que concentremos nuestros esfuerzos en derrotarlos. Zorak negó con la cabeza. No lo creo. Se requiere más que solo innovación humana para superar a Vexar. Se inclinó de nuevo hacia adelante. ¿Qué amenazas son precisamente? La expresión de Webb se vuelve sombría. Hay espacios entre galaxias donde la luz se comporta de forma extraña. Regiones donde las leyes fundamentales de la física se flexionan. Las hemos estado estudiando durante siglos. Algo se avecina, algo antiguo, algo que considera a ambas especies como simples bacterias pasajeras en una placa de Petri cósmica. ¿Y creen que el imperio quien ayudaría a la humanidad contra tal amenaza? Preguntó el consejero Dres con incredulidad. Tras humillar a nuestra flota, creo que se ayudarán a sí mismos. Respondió Webb. La autoconservación es un poderoso motivador común a ambas especies y creo que, con el tiempo, y esto, asintió hacia el dispositivo en la mano de Sorks, podrían convertirse en los aliados que necesitamos. Sorks miró el diminuto cristal que contenía milenios de conocimiento humano.
Cambiaría todo. El equilibrio de poder dentro del imperio, las jerarquías sociales, los sistemas económicos, su forma de vida. También nos salvaría de la obsolescencia. Aceptamos ofrecimiento. Doctor Webb, dijo finalmente Zorak. Y su desafío. Webb asintió, aparentemente satisfecho. Excelente. En ese caso, estoy autorizado a proponer un nuevo tratado. No de separación esta vez, sino de cooperación limitada, intercambio científico, diálogo cultural, preparación para lo que viene y asuntos militares. Zor preguntó eso. Con cautela, la expresión de Webb se vuelve seria. Digamos que la rapidez con la que compartamos nuestras tecnologías defensivas dependerá completamente de la rapidez con la que abandone sus ambiciones ofensivas. La implicación era clara. Los humanos ofrecían un camino a seguir, pero no una confianza incondicional que tendría que ganarse mientras el Consejo debatía los términos de este tratado sin precedentes. Zorak se encontró estudiando a los humanos no con odio ni resentimiento, sino con curiosidad. ¿Cómo habían avanzado tan rápido? ¿Qué los impulsó a explorar en lugar de conquistar? ¿Qué podía aprender el poderoso imperio que de una especie confinada a un solo sistema solar? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué seguían riéndose ante las amenazas? Incluso ahora, cuando Webb captó su mirada, allí estaba esa misma, con un toque de diversión, esa misma inexplicable confianza. Tal vez Ordog reflexionó sobre ese sería el primer misterio que resolverían, la peculiar psicología de una especie que respondía a las declaraciones de guerra no con miedo, ni con ira, sino con risa. Por primera vez desde su humillante retirada de la Tierra, Zor sintió que algo nuevo se agitaba en su interior. No sed de venganza, ni vergüenza, sino algo que no había experimentado desde su juventud, cuando miró por primera vez a las estrellas y se preguntó qué había más allá de la curiosidad. Y mientras el Dr. Webb comenzaba a explicar su propuesta de iniciativas conjuntas de investigación, Zorak se encontró, contra todo pronóstico, mirando hacia el futuro, un futuro donde quizás el imperio quien podría convertirse en algo más que conquistadores, algo digno de estar junto a la humanidad cuando comenzara la verdadera guerra.